aquí presente con nosotros en este bar Rubik, en pleno barrio Italia. Gracias por acogernos. No estoy sola, estoy con Tamara Fer. Tamara, ¿cómo estás? Muy bien, Cintia, muchas gracias por la invitación. De nada, volveremos a hacerlo. Y Hernán, el profe nerd. Aplausos para ¡Bravo! Hernán, para Tamara. Con mucho, y obviamente queremos saludar a nuestra hermosa productora For Love que nos acompaña. ¡Bravo! Ya sé que estos capítulos tengan esta calidad. Miren estos implementos, o sea, estamos en un level, estamos top, chicos, ¿no? Estamos top. Pasamos de hacer lives en Instagram a este tremendo Esta producción. esta tremenda producción. Sí, muy profesional. Gracias al equipo Grande ahí. For Lab. For Love. El día de hoy, ¿qué vamos a conversar, chicos? Les tengo un temón, que es el flow. Y no me refiero al flow, a este estilo y cadencia de los raperos y raperas. Flow. Me refiero al estado de fluidez y concentración en una actividad donde se pierde la noción del tiempo y se experimenta una sensación de disfrute y satisfacción profunda. Es como un estado de elixir, un estado donde conectamos de manera tal con una actividad que nos sentimos como ya en la cima del mundo. Vamos a hablar del flow y en la alta capacidad, para darle ahí un pase tray a ustedes. Lo vemos en los intereses profundos, ¿no? Cuando los niños, niñas, adolescentes y adultos empiezan a hablar de lo que les apasiona, tú ves así que se concentraron, entraron en modo flow, se iluminan sus ojitos y tú dices, wow, esta persona vibra con esto. Hernán, por favor. Mira, por lo general, yo quería tocar este tema hace rato porque Sí. por lo general, cuando hablamos de altas capacidades, yo quiero mucho este podcast porque muchas veces hemos hablado de nuestra sensibilidad y de lo que cuesta estar, ser una persona diferente en un mundo típico, ¿ya? Pero, ¿por qué quería tocarlo? Porque creo que esta es una de las cosas más bonitas que se nos cruza con alta capacidad. Y ya no lo quiero plantear simplemente como la idea de que eres muy bueno en algo, sino del goce, ¿ya? No es solamente hacer las cosas por un reconocimiento, sino por el propio gusto de hacer algo. Y creo que eso es impagable. Ningún reconocimiento es más grande que la propia autosatisfacción del hacer, decir y sentir como tú quieres hacerlo. El flow es una cuestión que trasciende época. Yo lo planteaba en un momento porque es un concepto que igual atraviesa la alta capacidad, pero que también es un poco parte de mucha actividad y muchas personas. No es propio de la neurodivergencia incluso, pero en los niveles que nosotros tenemos de intensidad y sensibilidad con nuestras pasiones, y como tú bien decías, con los intereses profundos, nos cruza completamente. De hecho, yo podría vincularla hasta que es como un rayo que de alguna u otra forma atraviesa nuestro cuerpo, en el cual nosotros estamos volcados completamente a esa actividad. No sé qué tú, por ejemplo, Tamara, ¿has sentido alguna vez ese estado de flow? Absolutamente. Y eso nos lleva en realidad a reunirnos hoy, porque creo que cuando estamos nosotros conversando y conectando, era tal el nivel que tenemos que recordarle a nuestro querido público. Un aplauso al público que está en vivo, porque estamos aquí en vivo. Gracias por la confianza, por estar acá. Cuando nosotros fuimos compañeros en el diplomado, ¿cierto?, de altas capacidades de la PUCB, PUCB. Así le decimos. Muy bien. Conectamos muy bien. Y cuando empezamos a conversar, a carretear, a vivir en el día a día con mensajitos, qué sé yo, estábamos en un estado de flow porque nos entendíamos y conectábamos. Pero llevándolo un poco ya a lo que es el estado de flow cuando estamos solos, personalmente yo conecto mucho con la música. Y ese es mi momento. Y están todos a mi alrededor sumamente ya, están también sumergidos en esta fascinación, en el momento creativo. Yo además soy diseñadora, entonces cuando entro en estado de flow, y de hecho mi marido que aquí está muy presente, su estado de flow parte a las 12 de la noche. Entonces empieza el momento creativo cuando tiene silencio, cuando se encuentra consigo mismo, cuando no tiene distracción y ¡pum! Y pueden darle horas muy tardes en la madrugada porque logró encontrar un tema, particularmente la inteligencia artificial, ¿sí o no? Que le encanta y empieza y empieza y empieza. Y me dice, es que no sé cómo se me pasaron 3-4 horas, me acosté sumamente tarde, pero porque entra en ese estado de flow creativo además, porque es muy creativo y es como, ese es mi momento, aquí estoy, pa. Sí. Y salen 1000 cosas más, po. Sí, Ay, porque
en un mundo donde existen tantos desafíos, hablábamos recién antes de entrar aquí al aire, la situación en ciertas zonas del mundo, ¿no? Que está súper complicado, conectarnos con cosas que nos hacen gozar, conectar con el goce, creo que es hasta protector de nuestra salud Sí. mental. Hay veces en que en la clínica, por ejemplo, recibimos pacientes, ¿no? Y que tú dices, ¿sabéis qué? No tienes depresión, no tienes un goce, no estás gozando con una actividad. Y uno los manda, de hecho yo tengo colegas psicólogas, que no reciben pacientes sin que hagan una actividad física o Mm. yoga o algo, o si no lo tienen a ingresar, una como del acuerdo psicológico, ¿no? Del encuadre que le llamamos, es que, ok, tú no haces nada después de la pega, tienes que meterte algo. Curso de bordado, grupos de lectura. Hoy día, bueno, afortunadamente tenemos plataformas para elegir para salir como de la serie y estar así como pasivo. El hecho de Sí. estar activo, interesándote en algo y todo lo que eso nos trae como de vuelta en términos de goce, es un tremendo protector para la salud mental. Ya vemos como el deporte, el arte, son realmente protectores de la salud mental. Me repito. Es como un refugio también, es como refugiarte muchas veces, pero también es necesario que salgas de ello y que puedas conectar. Así que sí, y conectar contigo mismo también. Yo este concepto lo conocí hace un par de años y se me cruzó como muy fluidamente. Se me cruzó Fluyó. se me Fluyó. cruzó Como en el la flow. vida. No lo conocí en el diplomado, pero sí después cuando empecé a tener un hiperfoco con la neurodivergencia. Ujú. ¿Ya? Y en ese momento empecé a darme cuenta que habían varios conceptos que explicaban cómo éramos nosotros en el mundo. A ver, yo simplemente traigo un concepto a colación desde la academia, pero creo que es un concepto que lo podemos desmembrar. Por ejemplo, Mihaly Csikszentmihalyi, perdón por haber pronunciado mal su Créeme apellido, que porque son muchas las personas que no podemos pronunciar. tú ya viste que era un apellido complicado, establece que, voy a citarlo, estado mental de inmersión total y placentera en una actividad donde se siente absorción, disfrute y motivación. Y se pierde la noción del tiempo y del entorno. Cuando vi Sí. este concepto, que me parecía porque es súper importante cuando estamos hablando de algo, conceptualizarlo para empezar a trabajar sobre él. Esto que pasa, o este concepto que está acá, me parece que describe de alguna otra forma lo que estamos conversando. Pero este concepto está lejos, pese a que esto es de los 70, está lejos de ser un concepto contemporáneo. En el taoísmo, Lao Tse establece una serie de formas de ver el mundo. Y el Tao básicamente se basa en que tú como ser humano tienes que seguir el flujo natural del universo. Eso puede parecer a simple vista como casi como algo espiritual, religioso, místico, pero en la práctica tiene que ver con el dejarse llevar, Ujú. ¿ya? Y ese dejarse llevar tiene que ver con que la naturaleza y la vida y las condiciones que están alrededor tuyo tienen un camino determinado. Incluso se vincula con el estoicismo, porque muchas veces, ¿qué pasa? Hay muchas condiciones que están alrededor de nosotros de las que no dependen de nosotros. En algunos capítulos pasados hemos hablado de las dificultades que tiene lo difícil que es ser neurodivergente. Subirte al transporte público y que esté lleno de bulla. En otro capítulo la Cine hablaba de esta chica que quería entrar al bus y no podía entrar porque había una marea de personas determinadas. Porque, ojo, estoy usando mucho el concepto de ruido porque a mí es uno de las que el ruido me rompe en mis estados de Ujú. concentración. Sí. ¿Ya? Pero también pueden ser otras cosas, el contacto físico, la temperatura, un problema familiar, incluso la ansiedad climática y los contextos sociopolíticos que están Ujú. ocurriendo en el mundo. Sí, sí. Es muy difícil alcanzar niveles de concentración cuando hay una presión determinada. Pero ¿qué pasa? Que desde el taoísmo, incluso el estoicismo, habla de cómo nosotros nos enfrentamos a un mundo o cómo vivimos en un mundo bajo el cual nosotros no tenemos todas las formas de poder establecer. Nosotros no podemos bajar el volumen al mundo, Ujú. salvo con unos canceladores de ruido, pero no podemos hacerlo. Pero, ¿qué pasa? Que en este caso en particular tiene que ver cuando tú te haces la actividad. Tú te vuelves, tú ya no pintas, tú te vuelves el pincel. Tú ya no estás frente a una obra, te vuelves la obra. Eres parte de ello. Tú no te vuelves Claro. tú no practicas un deporte, eres el deporte. Y eso se da en muchas condiciones. Cuando tocas un instrumento y eres la prolongación de tu guitarra.
O sea, Mira. yo he visto niños que tocan chiquititos, pero es que es algo que va en ellos, es como que sus manos se transforman en música, es impresionante. ¿Y por qué traer el concepto del Tao? Porque hay una cosa que es muy interesante que se plantea como idea. Dos cosas. Uno, una lección es, primero, ¿qué es más fácil? ¿Navegar contra la corriente con un remo o alzar una vela y seguir el rumbo con el viento en el mar? ¿Ya? U otro ejemplo más, que también son ejemplos muy antiguos que usted los puede entrar en la realidad, perdón, a la actualidad. Un arquero que va a lanzar una flecha, cuando está en una competencia, está con mucha presión, porque tiene que de alguna otra forma llegar al puntaje máximo. Pero ¿qué pasa cuando ese arquero que está lanzando esa flecha, porque estamos hablando de un ejemplo paradigmático muy antiguo, qué pasa cuando él lo hace por diversión? ¿Qué pasa cuando nosotros las actividades que hacemos, en vez de estar siendo evaluados, Ajá. las hacemos porque estamos Sin presión, en el entretenidos? fondo. Solamente voy a poner un ejemplo. Yo estoy Sí. leyendo un libro que es de historia de la astronomía a través del tiempo. Empecé a leerlo, me lo estaba comiendo. Hasta que dije, puedo hacer un curso con esto. Y empecé a ponerle papeles y ahí el nivel que tuve de interés de seguir leyéndolo bajó. Porque ya tenía una solicitud de mi propia Sí, parte, que claro. yo me Que tú a ti mismo te autoestablecí, pusiste. pero ya lo convertí en una tarea. Claro. Y como lo convertí en una tarea, tiene que tener ciertos límites, orden, qué sé yo. Pero cuando estaba leyendo, yo era uno con el libro. Y no sé si les pasa, por ejemplo, tú sin que eres deportista. Y no solo deportista, tú estás vinculada al mundo del deporte de forma muy intensa. En el deporte se ve mucho el estado de flow. 100%, pero hoy día, si hablamos como de mi caso en particular, más que el deporte en sí, porque ya pasé de ser deportista de alto rendimiento a una deportista de bajísimo rendimiento, pero lo que sí me pasa asociado al deporte, que hoy día yo me volví como a generar contenido del deporte, voy a los partidos, genero, y a mí me encantó, hoy día mi estado de flow es cuando yo hago un video. Cuando hago entrevistas y hago ahí en el celu, ¡Ay, qué bueno! hago un video que resume el partido, los tackles, entrevisté a las chiquillas. Eso para mí es mi estado de flow, hacer video. O sea, hacer un informe psicológico, estoy como... Hacer un video de rugby, estoy como... En mi estado de flow. Pasan horas y yo digo, wow. Fluyendo. Fluí 1 hora haciendo un video y tienes toda la razón. Cómo este estado de flow define perfectamente contactarnos con esta actividad que nos produce placer genuino, sin una meta, sin un interés detrás. Cuando entra la exigencia y tener que cumplir para hacer un curso con este libro, encuentro un muy buen ejemplo. Ahí el estado de flow siento que se corta. Se corta. ¿No? Como que el estado de flow quizá no es lucrativo, no es para ganar nada. Ujú. Quizá nadie lo sabe, pero uno es un interés profundo y es como parte de tú mismo con tu intimidad y tu voz interna, y es ese estado de conexión con algo que no te genera ni dinero, ni influencia, ni nada, más que el placer, el goce. Quiero decir algo con respecto a este autor que decía Hernán, Mihaly Csikszentmihalyi. ¿Para qué te haces daño tratando de mencionarlo de nuevo? Vamos a pedirle a producción, por favor, que escriban el nombre. El libro se llama Flow o Fluir. Hoy está, creo que está como en 20.000 pesos y hoy en Busca Libre, sin hacer publicidad, está en 1.000 pesos el envío. Pero es muy bueno este libro porque es uno de los textos que te explican no solo cómo es el flow, cómo es fluir, cómo estar en este estado de flow, esta felicidad, sino que te invitan a buscarlo en la vida cotidiana. Entonces, un libro súper recomendable para ustedes. Ahí, por favor, producción, ponerlo. Y lo otro que les quiero contar es que el otro día estábamos viendo con mi hijo una película de Disney que es muy bonita, que se llama Soul. No sé si la han visto. Hablamos justo de unos amigos de la película, por supuesto. ¿Cuál es? Es una de jazz. De jazz, de música, es hermosa. Y ahí hay una escena, voy a hablar a mi camarita amiga acá, hay una escena muy bonita y que de hecho explica el estado de flow, que es cuando el protagonista, ¿cierto?, está tocando ahí música y de repente entra como en un estado más allá. Y está en ese flow, como en ese cielo, ¿cierto? Y esa escena es clásica y cuando la vimos mi hijo me dice, mamá, es que así me siento yo. Y yo dije, esto es demasiado lindo y después lo vi por ahí en algunos
que otro reel que aparecía y me hizo tanto sentido. Y esa es una bonita película que además te invita a conectar con la música. Yo siempre hablo de la música, pero que los niños también pueden entenderse, porque claramente cuando entran en este estado, no solamente por un tema de la música, pero cuando tienen un interés profundo, una pasión, algo que te conecta contigo mismo, es como, oh, aquí estoy en mi... Oye, Tama, solamente para que el público te conozca, porque no todos tenemos la suerte de compartir Lindo, contigo amigo. tan seguido, pero cuando tú hablas de música, ¿estás hablando de... ¿te gusta toda la música? ¿Hay algún género en particular que te genere ese estado de flow? Ay, Porque sí. el capítulo de la música hablamos de... Me encanta la música, El pero es como rock. la gente que dice... Escucho de todo, pero yo sé que a ti en particular tú conectas con un tipo de música. Además. Sí, es que no... Y de hecho es súper importante para mí. Yo soy una mujer muy musical en general. Me gusta mucho el rock, me gusta mucho el metal, me gusta mucho el doom metal, que de hecho hoy estaba hablando con un amigo, ¿sí o no? Que ahora viene una banda que es de vida, así como que uno se va a dormir al estadio para vivir eso, ¿sí o no? ¿Cuál banda? Viene The Gathering, que es Mm. una banda que para mí es muy importante porque Amir, mi hijo mayor, nació con música de ellos en el parto. Sí, no me acuerdo que nos contaste ¿Se en un acuerdan? capítulo, por De supuesto. hecho, mi gatita se llamaba Eleanor, en fin. Entonces, conecto con ese tipo de música. Y ponte tú, ahora estoy yendo al gimnasio, estoy entrenando, y en el gimnasio ponen reggaetón. Y yo tengo que persignarme y decir, bueno, este es el mundo normal. Po. No puedo pretender que pongan mi música. Pero el otro día en Spotify puse Metal for Gym. Y salió un listado que yo... Ahora ya manejo, hago el aseo, hago cosas porque es demasiado espectacular y estoy en un momento de alegría, así, ¡ah! Aquí voy a... La vida es más potente, es más llevadera, es más feliz con heavy metal. Wow. Y yo creo que entre nosotros quizá también nuestra amistad se caracteriza por tener distintos temas de Sí. flow. Aquí la música, el rock, la lectura, los libros, ¿no? Sí. Altamente mamá. Por tu parte todo lo que es el cosmos, la astronomía. Tu Hernán eres como un Como un profe nerd. profe nerd ahí en O sea, yo no sé para mí, pero es que en mi último... O sea, lo que pasa es que yo entro en estado de flow con varias cosas. Yo hago clases de astronomía y yo siempre siento igual que una plantita que riego. Porque también nos pasa mucho en el mundo del TDAH, sobre todo, de que vamos saltando de interés en interés, Ajá. ¿ya? Que Eso también quería fue otra hablar, cosa sí. que pasa. Yo siempre digo que para mí la astronomía es algo que riego constantemente y además que te da la posibilidad, porque están apareciendo cosas nuevas todos los días. Sí. Pero, por ejemplo, mi último hiperfoco fue, hoy día es la conciencia. Porque la conciencia se puede estudiar de forma multidimensional. Tú te pones a buscar literatura y la filosofía es más interesante que la neurociencia y que la psicología incluso, porque la conciencia es algo muy esquivo, ¿ya? Pero estoy ese es mi estado de flujo actual. Pero lo que les comentaba en off es que hay una cosa que me pasa. Yo cuando hago clase, mi estado de flow constante. Ahí yo estoy feliz. Yo soy un oficinista de lunes a viernes, tengo que cumplir horario de oficina, claramente no una pega que me satisface, pero el día sábado empiezo a hacer clase. Y conectas Y con todo es que eso. además tengo la suerte de hacer clase en un programa de talento, entonces son estudiantes que te siguen. Entonces, Sí. lamentablemente en el sistema de educación tradicional, uno tiene que ser medio profe, medio psicólogo, medio papá, medio tío, Sí. medio todo. Es Sí. muy complicado. Pero, por ejemplo, en un programa de talentos, pese a que tú cumples esos roles, el más esencial e importante tiene que ver con la transmisión del conocimiento. No sé qué se sentirá ser músico o música y subirte a un escenario. Pero yo siento que cada vez que hago clases es un poco eso. Sí, claramente. Y en este sentido, claro, hacía la pregunta de que vibramos en distintos flow. Por ejemplo, tú hablabas de ese grupo que viene, que no lo conozco. Te voy a mandar un tema. Pero yo muy emocionada, amiga, porque yo voy a ir a ver a Chayanne ahora. Me encanta. Y me encanta Chayanne Y igual. ¿Y Cristian cuándo Castro. viene que no me avisaste? Amiga, va a ser como 15 conciertos. Pero llevándolo como a la alta capacidad y a las consultas como recurrentes de las familias. Porque haciendo una devolución en la semana, un papá me dice, claro, ¿cómo aprovechamos esto Ajá. de la alta capacidad? Y esa palabra como Aprovechar. aprovechar, ese potencial, me hizo como ruido, yo así como decirle, claro, y quizá lo podemos ligar con el flow. Si el niño está teniendo su área flow, decirle a los papás, pero usted ve que él está el estado flow, y me gusta como hablar del flow porque puede ser como un nuevo término en nuestro cotidiano, ¿no? En nuestra conversación. Estoy en flow. Estoy en flow, compartimos el mismo flow y vamos a saber de qué estamos hablando.
será desde ya decir, bueno, familia, preguntémonos, ¿este niño tiene algún estado de flow? ¿Conecta con tal actividad? Porque al final, en la alta capacidad, y te lo digo a ti quizá, Tamara, ¿qué es lo que tú quieres lograr, por ejemplo, con tus hijos con altas capacidades? ¿Quieres que aprovechen su potencial? ¿Qué se busca en el fondo? ¿Cuál sería el flow para ti como mamá pensando en su futuro? Es difícil, porque aquí viene un tema súper importante que estás tocando, Sin, que lo estuvimos conversando con mujeres esta semana. Me contactó una persona que quiere que haga una charla sobre altas capacidades, pero a adultos que vienen muy heridos. ¿Ya? Wow. Porque no fueron vistos como personas neurodivergentes o altas capacidades en su niñez. Por lo tanto, hoy quieren que sus hijos, al tener altas capacidades, como que empiezan a volcar sus propios... Ey, como respiraste, amigo, porque ya te estoy imaginando, ya sé todo lo que me tienes que decir. Volcar toda esa frustración, ese dolor, esa herida, en cómo yo quiero que mi hijo vaya más allá. Entonces, pero son menos las... Y es súper desafiante lo que me están pidiendo. Imagínate una charla para conectar, hacerte ver, pero que no cargues tu pasado, tu herida en tu hijo, ¿cierto? Sino que sean felices. Pero la mayoría de las personas que llegan a hacer consultorías por sospecha de altas capacidades, la mayoría quieren... Es muy difícil que alguien venga y te diga, ¿y cómo lo potencio? ¿Cómo lo potencio como para sacarle el jugo? ¿Cierto? Para que rinda, para que sea el mejor. Como que no me ha tocado, o sea, muy pocas veces. Como que la mayoría vienen con esto de quiero que sea feliz, porque vemos atrás todo lo difícil que también se les pone la vida. Pero puntualmente con mis hijos tengo como dos caminos súper distintos, porque tengo un niño y una niña con dos perfiles muy diferentes. Entonces, en este momento, a mí me interesa que mi hijo, que tiene también esta doble excepcionalidad, que tiene también todo, cuesta arriba muchas veces muchas cosas, con este TDAH que lo acompaña, que sepa aprovechar en esto del TDAH, esta creatividad, este pensamiento divergente, y que lo sepa canalizar, pero que a la vez tenga, porque tiene muchas ideas y mucho potencial, pero él tiene que saber cómo equilibrar esto para poder guiarlo y para poder planificar y desarrollar todo lo que son las funciones ejecutivas, en fin, para su vida. Y mi chiquitita, decirle en el fondo que ella tiene un potencial muy grande que desconoce aún, ya, por ser niña, ese es como mi foco. Sí. Que ella sepa que puede lograr muchas cosas y que hoy a sus 6 años, cuando piensa que su hermano es increíble y que ella a lo mejor no, también darle la confianza, mostrarle referentes femeninos, pero todo en causa en que disfruten lo que ellos vayan a elegir ser en la vida, pero que además sepan que son muy capaces y que cuentan con una familia que además de todo esto les va a dar las herramientas, pero también las herramientas socioemocionales. Espero que lo hagamos lo mejor posible. Pero lo que decía la Sin y que te preguntaba a ti, yo lo vi desde el otro lado, porque probablemente, qué bueno que no te haya tocado o lo hayas visto de forma aislada de papás que quieran como sacar rendimiento. Ajá. Pero yo lo he visto de otro lado. Y me pasó que un estudiante una vez me dijo, ¿sabes qué, profesor? Estoy complicada porque mis papás quieren que sea ingeniera. ¿Ya? O sea, niña, altas capacidades, de una familia con una situación más o menos precaria. Ajá. Y ella veía una presión en su familia de lo bueno, que Pasa. es muy común, ¿eh? Sí, O sea, pasa esto mucho. no es nuevo, esto no pasó ayer. Esto pasaba cuando tú te venís de una familia y quieren que seas... la familia viene de una familia de médicos, quieren que tú seas médico. Y aparece el que quiere ser artista, ¿cachai? Pero en este caso en Al particular, revés. a mí me pasó que esta niña estaba presionada, Sí. ¿ya? Y Porque ella- es el salvavidas de la familia, ¿no? En cierto Exactamente. punto. Entonces, en familias quizá con más recursos, muchas veces tiene que ver con la idea de la tradición, con mantener, esta es una familia de tal profesión. Y en sectores más vulnerables, tiene que ver con esta idea como de Malcolm. No sé si alguien vio la serie Malcolm in the Middle. Malcolm in the Middle, una serie de alta capacidad que deberían ver, por supuesto. Y Malcolm era el salvador de la familia, pues. Malcolm tenía que salvar a su familia de la pobreza, entonces como era Exacto. Sí. el buen inteligente, él tenía que sacar. ¿Qué pasa? Que ella sintió una presión muy grande por esto y me dio mucha lata. Porque en el fondo yo podía ayudarla a ciertas condiciones, pero tu familia siempre es importante. Y en este caso en particular no la condeno porque yo creo que también es una familia que en el fondo veía una oportunidad. ¿Ya? Más Sí. que, pero en el fondo tú decirle a una niña o un niño para dónde tiene que ir o sí. canalizar su talento es una presión enorme. Y que creo que también es la otra vara, de la no identificación a la identificación con un sentido, con una exigencia, y yo creo que ahí mal. ¿Y por qué el trayecto también a colación? Porque también podemos entender mal la idea de flow. Yo, por ejemplo, hice una pequeña revisión en YouTube
y me puse a ver qué pasaba en YouTube que decía como flow. Y aparece una serie de coach, gurús, diciendo, alcanza tu estado de flow en 5 minutos, en 10 minutos, lee mi libro. Pero si es como muy ligado a la psicología positiva, no, si está todo en tu mente y tú puedes, si tú te lo propones, tú puedes ser feliz, tú puedes lograr todo. Evitando cualquier consideración o cuestión social a tu alrededor. Pero más allá de eso, el estado de flow se alcanza no solo a través del hiperfoco con algo que te gusta mucho, también requiere entrenamiento. Por ejemplo, si tú de alguna otra forma tienes un hiperfoco en una actividad y te vuelves tú esa actividad, es porque también la has practicado mucho. En algún capítulo pasado hablamos de la banda de mielina y cómo básicamente esa conexión de tu sistema nervioso entrenado hace que las conductas sean repetitivas, más fáciles. El estado de flow, tú ya pierdes básicamente tu conciencia de estar y tú lo haces mecánicamente. Pero eso requiere entrenamiento. Un buen deportista puede entrar en estado de flow al meterse con su deporte terminado, pero también requiere mucho entrenamiento. No es como, o tengo altas capacidades o básicamente me gusta mucho esto. Requiere práctica, requiere disciplina incluso. ¿Por qué? Porque en algún momento cuando ya tú te disciplinaste, estudiaste, construiste, te autorreconociste, ya después de eso tú sigues adelante. Pero es que aquí yo entro en un conflicto. Porque el flow es algo. Porque el deportista, te digo, cuando tú practicas un deporte, a nivel, no sé, como quizá lo hice yo a selección nacional y todo, pero es súper nervioso. Tú estás ahí en un partido, tú sabes que el rugby uno comienza así, como ya, si el otro equipo patea, tú estás ahí y decís, ya, empezó la guerra con el rugby, es como, una guerra, ¿cachai? Tenés que defender, esta no pasa, y estamos todas uno contra uno, esta es mía, y todas identificadas nuestras marcas. Pero no sé si el flow, porque tiene mucha, como te pasó con el libro, yo creo que el flow es lejos de cualquier exigencia, no tiene que ver con ganar un partido, que hay un objetivo ahí y hay que ponerle para taclear, para ir a ganar un partido. Pero a lo que voy es que, por ejemplo, para taclear bien tenéis que haber tenido varios partidos. No significa que tengas que estudiarlo de forma... no estoy hablando de estudiarlo de forma rigurosa, es hacerlo con pasión. Por ejemplo, yo estaba leyendo un libro de astronomía porque hice de astronomía. ¿Ya? No es como que tuve un rayo que cayó en mí y de repente me volví... me interesé. Y, por ejemplo, en el deporte lo mismo. O sea, tú puedes estar en estado de flow, pero mientras más practicas, tu cuerpo más fluye. ¿O tú crees que, por ejemplo, deportivamente hay personas que, no estoy hablando de que no tenga que ver con lo nato, como una cuestión biológica. Digo que mientras tú más juegas a un deporte en particular, tu cuerpo está mucho más dispuesto a recibir otros inputs. No sé, por ejemplo, imagino en el rugby. Si tú nunca has jugado un partido de rugby, por mucho que estés en estado de flow, te van a hacer pépere. A eso voy. Pero no voy en la rigurosidad simplemente del estudio, me refiero a la práctica, claro, el entrenamiento del cuerpo. Porque, por ejemplo, cuando yo leo esto de entrar en flow en 5 minutos, me parece tan propio de los tiempos actuales de que todo es rápido, todo es tiro y todo es ya. Yo, por ejemplo, yo me acuerdo cuando tú hablabas de Lamir, que es el hijo de la Tamara, que entraba en estado de flow cuando se ponía a dibujar y qué sé yo. Claro, pero sus primeros dibujos van a ser normales. Mientras más dibuja, ese talento se va a expresar de forma muy bonita. Pero yo quiero, por favor. Quiero decir algo a propósito de esto de los niños. Tengo 2 frases que me compartieron algunas personas con respecto al estado de flow. A ver. Uno es la mirada de una mamá. Y dice, como mamá, me impresiona mucho ver a mi hijo entrar en ese estado. Puedo llamarlo 3 veces y ni se inmuta. O sea, ¿cuántas de nosotros nos sentimos identificadas? Es como si su mundo interno fuera más fuerte que cualquier ruido de afuera. Y sí, a veces me preocupa que se obsesione, pero después recuerdo que ahí es donde se siente pleno y feliz. Mi tarea es acompañarlo y enseñarle a equilibrar, disfrutar del flow, sin olvidar que hay otras áreas de la vida que también importan. Y tengo la mirada de una adulta con altas capacidades que habla desde la mirada, no la mirada de madre, sino del flow. Dice, cuando era chica me pasaba escribiendo historias, entraba en ese estado y cuando me daba cuenta habían pasado 3 horas, es un poco lo que les contaba yo delante. Ya de adulta me doy cuenta que sigo buscándolo en el trabajo, en la lectura, en la música. El flow no es solo concentración, es donde me siento más yo, donde mi mente y mi corazón hablan el mismo idioma. Ay, encontré tan bonito, qué hermoso lo que me dijo. Pelos de gallina, sí, qué lindo lo... Sí.
los relatos Esta de las reflexión, personas. Sí. Que Cuando tiene se piel. entiende lo que es, sí. Sí, bueno, y dicho esto, no voy a hacer menos en esta ocasión. Ya estamos cerrando nuestro Sí. capítulo del flow, ¿no? Este concepto Go, nuevo. go with the Y yo me flow. quedo con él. Yo ahora lo adopto a mi vida, ¿no? Les voy a enseñar a todas mis amigas rugbyistas, chicas, hablemos de flow, por favor, que sea un Bacán. nuevo concepto. Les voy a hacer el quiz. Todo eso para decir que viene el quiz. ¡Aplausos para el quiz! Vamos, Sin. Dice, ya esta es media obvia, pero quiero hacerla. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Está en flow. Encontrar nuestro estado de flow es un protector para nuestra salud mental, ¿verdadero o falso? Verdadero. ¿Qué dice el público? Verdadero. Verdadero, bien, bien. En la prehistoria, vámonos muchos años para atrás, el hombre o la mujer prehistórica estaba en un estado de flow cuando descubrió el fuego. Oh. No, cuando descubrió el fuego, creo que está muy mal dicho, cuando descubrió cómo mantener el fuego o crear o hacerlo por Bien sí pensado, misma. Oh, exactamente. qué linda pregunta. Yo ¿Estaba en creo que- estado de flow? ¿O cuando hizo girar la invención de la rueda? Sí, yo creo que es un descubrir, es como un eureka. Ahora, El Sí, eureka. el eureka. es como el eureka más que el flow, porque, o sea, estoy pensando en voz Ok, alta. hay diferencia entre eureka y flow. Sí, porque una cosa es lo que tú logras por necesidad y te impresionas, pero cuando el flow es cuando ya estás en el estado porque lo es diferente. A lo mejor después en el tiempo logró entrar en este estado de, ok, esto me sirve para, pero yo siento que era muy concreto, era una Perfecto. necesidad en ese momento. Sí, me parece Perfecto. muy Ahí bien. puede reflexionar mucho más mi amigo filósofo que yo. No, es que me gusta cuando las cintas esto. Sí. Volvemos a nuestra prehistoria cuando hablábamos del cerebro reptiliano y las condiciones que verdad. nosotros tenemos como inicialmente de base, porque somos seres que evolucionamos constantemente. De hecho, yo creo que en este momento actual de la vida, no sé si para bien o para mal, estamos evolucionando de forma muy rápida. Absolutamente. Y La- con mucho dolor, ¿ah? Claro, porque estamos en un momento demasiado acelerado Sí. del mundo. Y yo creo que depende. Porque como dice, por una parte la Tamara, efectivamente hay un momento eureka porque en el fondo logramos traspasar el fuego, creo que permite la posibilidad de que podamos estar en estados de flow. Porque estábamos también en un estado de necesidad. Ajá. Sí. Pero creo que nuestros antepasados sí podían estar en estados de hiperfoco mucho más que nosotros. Porque eran mundos que tenían menos distracción alrededor. Ujú. Ah, Hoy ¿sí día o es muy no? Porque difícil. andaba persiguiendo un bicho que quería solo Hoy es matarte. muy ¿No era difícil. todo No, fácil? no digo eso, pero solamente digo que no vivía en un mundo lleno de estímulos, pantallas, luces, sonidos, No, colores, sí, todo. sí. Es, Se veían las estrellas. hay otro, por ejemplo, hay en otras cosas que Totalmente. teníamos que hacer. Y hoy día estamos sometidos mucho a estímulos externos, más que a la propia autorreflexión. Vamos con la siguiente. Vamos. ¿Estamos en estado de flow 24/7? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, ya. A las 4 de la mañana, generalmente. Otra, ¿se puede tener más de un área de flow? Sí, yo Sí, creo que por sí. supuesto. ¿Qué dicen ustedes? Absolutamente. Verdadero, dice el público. Sí. El Hernán habló del taoísmo. Yo les pregunto, ¿cómo se saludan las personas del taoísmo? Dicen, se despiden así como Tao. Tao, tao. Eso pero sí, ¿cómo se pero saludan? saludar. ¿Cómo hay tao, Toma. se dice? Vamos con otra. No lo sé. ¿Con el flow se nace o se hace? Se llega al estado. Se llega. Se llega. Se Porque llega. yo Como creo en que la nave espacial. Yo creo que se llega porque creo que no es propio de alguna neurodivergencia en particular, Ajá, solo que exacto. efectivamente somos personas más sensibles y podemos alcanzarla, pero es una práctica que se promueve para que la gente la logre. Sí. Si no tengo un área de flow, ¿cómo comenzar a buscarla? Por ejemplo, yo te digo a estas personas que tú le dices, no estás depresivo, te falta un área de flow. ¿Cómo buscamos? ¿Dónde? Vi un meme en la semana que decía como no estás deprimido, te falta hacer más misiones secundarias. Básicamente, Ah. en vez de estar de la casa al trabajo, Ajá. y básicamente echarte a la cama a ver series y así. Es buscar también lugares, formas, cosas, meterte a clubes, hacer algún deporte, practicar una nueva actividad. Explorar. Es digamos. probable que no encuentres tu estado de flow porque no has sido lo suficientemente aventurero dentro de tu propio cerebro. Y además hay personas que llegan a lograr el estado de flow cuando sienten que pueden prestar un servicio o una ayuda a otro.
Por Por supuesto. ejemplo, o sea, es que no hay nada que me guste, no hay nada que me motive, pero igual me gusta ayudar a las personas. Bueno, ahí está. Busca un espacio donde tú puedas entregar y eso te llena el alma, o sea, es una Sí. satisfacción y te motiva y entras en eso. Yo siempre voy a decir que quiero mucho a mi mamita porque su hiperfoco éramos nosotros con mi hermano. Increíble. Es increíble. Regalón. Sí, Habló el regalón. regaloncísimo. Y la última, chicas y chicos y chiques, si tengo un área de flow siendo adolescente, ¿estudio algo en esta línea o dejo este flow como un hobby para que sea así como flow sin exigencia pero es que alta? eso es como casi un programa, no Bueno, sé. ahí, ¿qué puedo decir? Nuestro querido amigo trabaja y estudió algo en que no está en estado de flow, Hernán, Sí. de lunes a viernes. Y eso igual es heavy de llevar, amigo, porque Sí. hasta para hablarte por el WhatsApp a esa hora sabemos que no te podemos llamar y qué sé yo. Y te nos digo- responde como oficinista. Y responde como un oficinista, Dice, que "Saludos está perfecto, cordiales". amigo, porque está metido en el Estimadas, personaje. estimadas. Estimada Tamara, Estimada puedes Tamara, hablarme después de las Nosotros 18 así, horas. Pero Hernán, relájate. Somos los Soya. Qué difícil. O sea, ¿podrías tú contarnos tu experiencia brevemente? Porque ya Muy nos tenemos corto. que ir. Sí. Pero Breve, bien Oye, breve. ¿recuerda las cajitas? No alcanzamos. No, se nos quedaron las... Se nos pasaron. somos los Somos lo peores. Nos fuimos en estado de flow, claramente. una causa para el flow. Nos fuimos en un estado de flow, teníamos anotaciones de nuestro Espérame, público. y si le pedimos permiso a nuestros directores para alargarnos 5 Dijo que minutos. sí. ¡Bien! Muy bien. ¡Ay, vamos a la cajita! Amigo, vaya a tener que hacer un podcast especial de lo otro porque Es que les eso creo queremos que es un tema contar- más importante porque puede servir también para nuestra Oye, y forma de ver nuestro el mundo. amigo Hernández, el TDAH que olvida todo, se acordó No, hoy todas. que tenemos, en realidad Creo que todas. todas Sí, No, todas- pero él todas es el acá, que nos uf. dice que él es. Tenemos al público que nos contó cómo se siente con el estado de flow y tenemos que leerlo. Pero Vamos, tiene que ser, rápido. tiene que ser. Voy a partir yo. Vaya. Son, de verdad son, ¿cómo se llama? Anónimas. Así que Anónimas. vamos a Sí, leerlo Reflexiones porque anónimas. queríamos con nuestro público hablar un poquito. Puede mirar a su cámara Dice, si quiere. La conexión e incidencia en el juego. Fútbol. En un tiempo presente. Acción para el futuro, ilusión. Básicamente entender que esa incidencia en el fútbol es actual, pero también hay una ilusión hacia el futuro. Es un flow que no solamente está en el solo presente, que por definición está en el presente, pero también esa ilusión es la que también motiva esa acción. Y lo otro decía, inspiración y sentir pasión. Y ver mis ojos en el mismo fuego que vio lo que me está contando, leyendo o viendo en el sentido. Creación y recepción en estado pleno. Wow, hermoso. Voy a leer este. Me siento en flow cuando leo, comparto, escucho, debato sobre el comportamiento de la sociedad, de las injusticias y de los marcos históricos y políticos que los contienen. Otra cosa que me pone en flow es pedalear en medio de la naturaleza o jugar básquetbol. Es para Ok. conversar ese tema después, Qué que bonito. es una invitado de Flow también, así que vamos a conversar quizá después del podcast. Me provoca placer la sensación de entender nuestra capacidad cerebral, el funcionamiento de la mente humana. Me apasiona la idea de reconfigurar pensamientos, creencias para ser mejor persona, ¿sí? Como esta capacidad de decir, de una metacognición. Yo creo que cuando tenemos la capacidad de salir de nuestro cerebro y mirarnos de afuera, ¿no? Como cuando uno empieza a meditar, te dicen, imagínate en una pieza y que tú te estás mirando de una esquina a ti mismo, es como esa capacidad de decir, ok, soy más que esta fusión con mis pensamientos y me gusta esto, a mí igual me hace mucho sentido como en términos de superación personal, todos que estamos medio ansiógenos, cuando viene la ansiedad, tú decís, bueno, me vino a visitar la ansiedad, como hacer esa separación. Ay, Vamos. me encanta este. Creo que ya sé quién es del público, Ah. dice. Paso por diversos intereses, por lo que hiperenfocarme suele ser con el tema del momento, entre comillas. Fui mamá hace 5 años y medio y creo que aprendí todo, pero todo lo posible del tema. Alergias alimentarias, lactancia, sueño, porteo, todo lo posible. Luego llegó las altas capacidades con mi hijo y el hiperfoco se trasladó para allá. Horas de lectura, ver videos, aprender, ir a podcasts interesantes y seguía dudando de mí misma si era altas capacidades. Ja, 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 ja. ja, ja. Al final mi hiperfoco es aprender, me encanta, ya sé, hermosa. No sé si esa Conecto persona... contigo, No estamos sé en si esa flow. persona tiene detección de altas capacidades, pero yo siempre digo y resumo en 2 características que pueden ser más, por favor, esto no es académico.
es que para una persona que no sabe que tiene estas capacidades es tener buena capacidad de reconocer patrones y que le guste mucho aprender. Sí. Yo La siempre lo pasión. resumo un poquito de eso en lo que veo en mis estudiantes. Y la última, mi hiperfoco es la música y mi mayor momento de flow es cuando reseño conciertos. Son todos mis sentidos funcionando a 1000. Me fijo en la banda, en el público, en todos los Detalles. detalles mientras escribo. Maravilloso. Wow. Sí, Maravilloso. porque la música es más que la banda que está ahí en el escenario, es el público, el ambiente, si conectaron o no. A mí me pasó una cuestión, tenía un grupo, Nati Roots, no quiero funarlos, pero sí, igual. Los fui a ver porque me encantaba. Dilo, amiga, dilo, Los fui a amiga. ver, pero eran así como maniquí, Como una la- canción, como la dos polola de canciones Hernán que y me está fui. ahí Así, con un instrumento musical. Entonces, claro, hacer como este análisis de la música creo que también depende de eso. O sea, en la teoría son top, pero en la práctica, ¿qué pasa? Es así, no sé si quieren aportar algo más, si cerramos Agradecer. desde ya. Cerramos, Sí. amiga. Hay que agradecer ahí a Rubik, por supuesto, por brindar este espacio maravilloso. Un aplauso para el Gracias, Bar Rubik. Rubik. Y Aldo. a For Love, nuestro equipo maravilloso. Aplausos ahí. Son los mejores, gracias Los por la... mejores. Gracias por la producción, por el acompañamiento, por la dirección, por la edición, por todo lo que nos brindan. Son lo máximo. Sí, y para cerrar, bueno, gracias por acompañarnos. Este fue el episodio del Flow, bien exploratorio, Go, un término go. totalmente nuevo. Así que nada, nos vemos en un próximo capítulo. Gracias por todo, que estén muy bien. Chao, chao, hasta la Chao. próxima.